¿Qué pasa, mis llaves? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Bueno, en esta ocasión les voy a enseñar el truco este de dúplica solo en el Arena War. Pero este truco, lo único malo es que se necesita un amigo para que te acompañe a buguearse. Entonces, vamos. Primero necesitamos un Avenger, ya saben, con el espacio 3 que tenga el taller de vehículos. También necesitamos el centro de operaciones con el espacio 3 en la plaza de aparcamiento. Y también necesitamos las instalaciones, muy importante. Puede ser cualquier instalación, eso no importa, desde la más barata o la más cara, eso no tiene nada que ver. Eso no influye nada que ver en el truco. Así que, y obvio, también se necesita el Arena War. Y también se necesita un vehículo que se va a perder. En este caso se puede ser las Fagios, porque vamos a hacer con el club de moteros. Así que yo ahí les muestro que recién voy a comprar dos. Así que compramos la primera porque voy a duplicar dos veces. Ustedes pueden duplicar las que quieran para hacer este truco masivo y masivo. Entonces, aquí le pedimos a nuestro amigo que primero nos cambiemos de indumentaria y que pongamos la aparición en última ubicación. Así para que se nos... así que para que cuando nos teletransporte para acá, reaparezcamos aquí en el taller de la arena. Y también nos registramos como director de seguro ejecutivo para que nos llegue la alerta del Lester esta del golpe al fin del mundo. No importa cuál sea, si es que es brecha analítica, Volcan Troika o el otro golpe, ya no me acuerdo cómo se llama. Pero no importa cuál es, solo con que nos llegue la actividad del Lester es azul, ya basta el truco. Así que esperamos, le aceptamos. Esto se hace para teletransportarnos a las instalaciones y para no perder tiempo. Entonces aquí ya aparecemos en las instalaciones. Yo de una vez me voy a retirar porque solo la activé para que me aparezca la alerta. Mucho ojo. Aquí le vamos a invitar a nuestro amigo a las instalaciones para empezar el bugueo. Entonces aquí vamos, recorremos toda esta parte. Ya les pongo cámara rápida, ya saben, para no aburrirlos mucho. Entonces aquí vamos. Y aquí, muy importante, podemos tener cualquier vehículo armado, desde una Insurgent, un Stromberg, o sea, ya saben, los vehículos de Warstock, o un Dunefab. Si es que tienen el Dunefab y si tienen comprado el pack de inicios criminales, este truco les viene de maravilla porque el Dunefab porque el Dunefab ahí viene incluido gratis, si no me equivoco, en el pack de inicios criminales, si es que ya tienen comprado ese. Entonces puede ser en cualquier carro armado, ¿no? Y ya pues, solo en carros armados que entren al taller de la Avenger. Entonces aquí bueno, nosotros dimos las vueltas para mostrarle a nuestros suscriptores los vehículos que tenía aquí. Pero bueno, mis llaves, aquí nos subimos a cualquier carro armado. En este caso es una PC. Entonces aquí esperamos que se suba nuestro amigo y le damos flecha derecha para entrar al taller de la Avenger. Ya esperamos que nos cargue esta pantalla. Y aquí mis llaves. Esperamos, esto no es mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí le damos círculo y nos quedamos en salir del taller. Yo aquí no sé por qué estaba ahí, estaba medio perdido. Pero en sí es aplastar círculo y nos quedamos en salir del Avenger. Entonces, aquí nuestro amigo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues aquí nuestro amigo nos tiene que abrir el teléfono, tiene que buscar una actividad rápida, solicitar una actividad rápida para unirnos. Entonces aquí ya saben, nos unimos 3 veces a esa alerta. Esto se hace para que se haga más rápido. O sea, nos unimos y la cancelamos. Muy importante, no unirse. Entonces aquí la hacemos X, contamos 5 segundos, aceptamos la primera y 5 segundos aceptamos la segunda. Y como pueden ver, aparecemos aquí debajo de todo el mapa. Eso significa que el truco nos salió bien y a nosotros prácticamente nos va a suicidar. Eso de ahí es porque ya está muerto. Aquí a nuestro amigo le va a dejar la pantalla negra infinita, pero no se preocupen que para quitarle la pantalla negra infinita le vamos a matar. Matándole a nuestro amigo ya se le quita la pantalla negra infinita. Entonces aquí vamos.
Esperamos y aquí vamos y le matamos de una vez. Y muy importante, aquí no es necesario la puntería libre ni otro tipo de puntería. Entonces aquí vamos y devolvemos el vehículo ese y de una vez solicitamos el centro de operaciones móviles. Aquí como no me dejó devolver no me dejó solicitar el centro de operaciones porque estaba activo ese vehículo. Pero ya saben, lo devolvemos y de ahí lo solicitamos. Entonces, aquí yo también les voy a dejar una cámara rápida mientras me entregan el centro de operaciones para dejarles en el lugar del parqueo, que es ahí al lado, enfrente por decir. Así que bueno, mis llaves, aquí vamos. Ya saben, aquí me ponen estrellas, no pasa nada. Le llamamos a Lester. Lester nos salva de siempre todo. Así que ya saben. Que sirva para algo Lester, aquí. No, mentira. Pero bueno, aquí vamos, cogemos el centro y seguimos todo este camino. Ya saben, ya ves, esto está tan rápido para que no sea tan largo el video. Lo dejamos justo ahí parqueado. Ya saben, justo al frente de la Arena World. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a solicitar una opresor o cualquier vehículo personal. Tranquilos, que esta de aquí, que el vehículo que soliciten no se va a perder. Muy importante, esa no se pierde. Solo es para que nuestro amigo se suba y nos ayude a hacer el resto del bugueo. Entonces aquí pedimos, yo en este caso voy a pedir una opresor MK1 para que vean que la moto no se va a perder tampoco. Entonces aquí vamos y vamos a pedir la opresor MK1. Ya saben, Club de Moteros es para que nos entregue la moto así de una. Pero yo como soy bien salado me deja allá atrás y no me deja allá adelante. Pero bueno, mis llaves, eso no pasa nada. Entonces ahí vamos, recogemos la moto y esperamos. Aquí le damos triángulo para subirnos. Aquí vamos, nos vamos así y le dejamos ahí al ladito. Puede ser en cualquier lado, pero yo le recomiendo ahí en la vereda para que nadie nos moleste. Entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ahorita les muestro esta de en donde tengo las fagios. Yo las fagios las compré en el garaje de la oficina 2. Así que, muy importante, no comprar las fagio en la sede del club de moteros, porque si no, no les va a salir el truco. Pueden comprar las fagio en cualquier otro garaje, menos en el club de moteros. Entonces ahí, ¿qué va a hacer nuestro amigo? Bueno, nuestro amigo se subió y nosotros nos vamos a alejar. Ahí me atropellaron, pero no importa nada. Entonces nos alejamos. Y aquí, muy importante, aquí vamos a solicitar la fagio. La fagio es la única que se pierde. La opresor que pedimos en este caso no se va a perder para nada. Y ahí comprobamos que a nuestro amigo no se le bajó del carro, no se bajó de la moto en este caso. Y ya es porque el truco ya salió y está funcionando bien hasta el momento. Entonces ahorita vamos a esperar esta pantalla de carga, que no es mucho tiempo, ¿no? Así que esperemos. Aquí ya me sale cargando. Ay, perdón por los muchos cortes, es que no. Estaba parando la grabación a cada rato. Pero bueno, ya eso no importa. Entonces, ahorita ya estamos adentro. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí adentro del taller vamos a tener que necesitar un Easy. En este caso, el vehículo que querramos duplicar. Y en este caso es un Easy. Y ya saben, aquí vamos a aparecer. Aquí, por una mágica razón, podemos movernos dentro del taller de la arena. Entonces, eso también sirve para comprobarse que el truco sí nos salió y que nos está saliendo bien. Entonces, ahorita vamos a meternos a ese como botellón y ese como caja de medidores ahí. Nos estacionamos, esto es para tapar las puertas y que nos teletransportemos, en pocas palabras, hacia el carro. Entonces ya saben, eso debe ocurrir. Triángulo y no se debe abrir la puerta, eso no. Nos debe teletransportar, así tal como se ve la imagen. Entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar, le damos a nivel del taller, o sea, en salir, pero tenemos que ver el carro. Tenemos que ver el carro y aplastar triángulo X al mismo tiempo. Esto es al mismo tiempo, mis llaves. Entonces, ahí triángulo X nos salió. Vamos, otra vez. Entonces, aquí vamos, nos acercamos ahí a la salida. Siempre viéndole al carro, siempre. Triángulo X al mismo tiempo. Triángulo X al mismo tiempo.
como ven, ya nos subió y ahorita ya nos sacó del taller de la arena. Y nos saca de la arena War. Y nos podemos mover. Aquí le decimos al amigo que se baje de la moto en este caso, o del vehículo que vamos a hacer ahí. Se baja y nosotros nos acercamos al centro de operaciones y flecha derecha, X. Entonces aquí esperamos esta pantalla. Esperamos y ya saben. Ahorita ya el truco en sí ya salió. Pero yo le voy a hacer otra vez para que vean que este truco es masivo. Y que se puede hacer las veces que ustedes quieran. Ojo, duplicar masivo. No banean, pero banean cuando lo vendes. Cuando vendes más de 3, cuando vendes más de... Sí, cuando vendes más de 3 carros, ahí te pueden banear. Pero por hacer trucos de dúplica no los van a banear. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Misma dosis. Le decimos a nuestro amigo que se suba, en este caso a Lizzie, para no perder mucho tiempo. Entonces esperamos a nuestro amigo que se suba. No se sube. Pero bueno, mis llaves ahorita ya se va a subir. Ya saben, aquí nos alejamos un poco. Menú de interacción. Club de moteros. Aún no se subió. Entonces, aún no se sube bien. Entonces, presidente del club. Nos alejamos un poquito más. Presidente del club. Solicitar fagios. Aquí vamos a solicitar la fagio. Por eso es que la fagio se pierde. Entonces la dúplica va a estar en el garaje donde metieron las fagios. Menos, muy importante, ojo, no pidan las fagios en el club de moteros, porque si no, no les va a salir. Entonces ahí le decimos a nuestro amigo si le bajó del carro. En este caso no le bajó. Y entonces quiere decir que sí salió bien el truco. Entonces ahorita vamos, misma dosis, nos acercamos a Lizzie o al carro que vamos a duplicar. Y otra vez nos vamos a poder mover con el carro dentro del taller. Entonces ya aquí vamos. Nos movemos dentro del taller. Ya saben, aquí nos vamos a ir otra vez a este lugar al lugar para cerrar las puertas. Así que bueno, vamos, esperemos. Ahí tenemos que acomodarle bien bonito. Así que vean, así como se abre la puerta, eso debemos evitar. Debemos estacionarlo bien. Así para que nos teletransporte y nos baje de una. Así, tal cual, así. Triángulo X para teletransportarnos así. Entonces, ahorita nos acercamos ahí, siempre mirando al carro. Triángulo X. Y ya saben, aquí nos va a sacar otra vez afuera del taller. Y así se puede hacer prácticamente todas las dúplicas. Entonces, ahorita le pedimos a nuestro amigo que se baje el carro, el ICE desaparece y nosotros ya podemos meter nuestro coche a duplicar dentro de la plaza aparcamiento. Entonces, flecha derecha X y ya saben, aquí ya vamos a... Prácticamente ya está hecha la dúplica. Para comprobarles que sí está bien hecho, le llamo al mecánico y que vean que yo las fagios la tenía en el garaje oficina 2. Pero aquí les pido disculpas porque soy pendejo y no me acordé que dentro del centro de operaciones no te deja llamar al mecánico. Pero bueno, aquí salimos y aquí le vamos a llamar otra vez. Y ya saben, mis llaves, eso fue todo por mí el día de hoy. Espero que estén muy bien. Gracias por todo el apoyo que me dan. Y nos vemos hasta el próximo video. Aquí ya comprobamos y ahí está, en el garaje de oficina 2.